adelante en los últimos años. Vamos justamente a tratar de poner eso en ese contexto y en este contexto que estás describiendo y que estamos repasando, los episodios que rodean a el caso de Miguel Uribe, porque sigue produciéndose información, sigue habiendo novedades, todas bastante preocupantes, que hacen que sigan siendo muy complejas las sospechas que se generan. Pero vamos a lo último y vamos a lo, si se quiere, primordial, que es la salud del precandidato a presidente. A ver, tenemos un parte de esta mañana, vamos a ver el parte y ahora nos contá, Sergio, qué es lo que se sabe desde allí. Comunicado a la opinión pública, esto fue publicado a las 6:40 de la mañana, hora de Colombia. La Fundación Santa Fe de Bogotá informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la unidad de cuidados intensivos con todo el monitoreo y los cuidados que requiere, permaneciendo en estado crítico. En esa franja de complejidad se encuentra estable y las intervenciones realizadas en estas horas recientes mantienen su condición. Continuamos realizando las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lesiones que recibió. Su gravedad y pronóstico siguen siendo las previamente reportadas, es decir, un estado y un pronóstico, un estado grave, un pronóstico que sigue siendo reservado. La sensación es que el logro aquí es que no haya empeorado el cuadro a pesar de su extrema gravedad. ¿Qué es lo que se está contando en estos momentos allí desde la clínica, Sergio? Darío, lo que se está esperando es que se completen las 72 horas después de la intervención quirúrgica a la cabeza que le realizaron al senador Miguel Uribe para saber cómo responde. En este momento continúa asistido para poder respirar, para poder tener sus signos vitales y pues hay una leve mejoría, por lo que se está diciendo que se mantiene en esta situación estable, aunque la clínica continúa diciendo que está pues en un continuo estado crítico y grave en este instante. Quiero mostrarte cuál es el ambiente que se vive aquí justamente en la Clínica Fundación Santa Fe, donde hemos estado realizando un cubrimiento especial para toda nuestra audiencia de D-News. Hay diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, esperando a que lleguen algunas personalidades a visitar la familia de Miguel Uribe. Él no tiene visitas por parte de externos, solo de familiares muy, pero muy cercanos. De resto son personas que se acercan a saludar a la familia de Miguel Uribe, pero mientras esto está pasando y conocemos este reporte por parte de los profesionales de la salud en el estado de Miguel Uribe, te cuento que hace pocos minutos se realizó la imputación de cargos contra el sicario, el joven Juan Sebastián, quien se convierte en la imagen más terrible del terrorismo en todo el mundo y en toda Latinoamérica por este atentado contra Miguel Uribe, con esa frialdad con que se realizó. Ayer lo decíamos en un breaking news aquí en nuestro canal, hablando que empezó a hablar este joven y confesó que fue contratado por un criminal conocido como el Señor de la Olla y que lo hizo por dinero y por su familia. Pues bien, después de esta imputación de cargos que se realiza el día de hoy, porque ayer se legalizó su aprehensión, no se puede llamar captura, Darío, porque estamos hablando de un menor de edad. En esta aprehensión él empezó a decir esta situación que yo le había dicho justamente cuando fue capturado. Así que ya empiezan todas las situaciones en esta imputación de delitos, los cuales es por tentativa de homicidio y por porte ilegal de armas. Sergio, ¿y qué se sabe del Señor de la Olla? Contanos un poquito de sus actividades, de sus asociaciones y también de qué está haciendo la policía para dar con él. Mira, Darío, hay diferentes situaciones. Cuando se refiere en Colombia a una olla o a un barrio olla, se refiere a un lugar donde hay alto expendio de estupefacientes, donde es el AMPA lo que está mandando en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que se está mirando en este momento? Y hay unas altas probabilidades que se esté hablando de la localidad de Santa Fe, del barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, que ya lo hemos nombrado aquí en D-News, donde hemos registrado estos atentados con granada a inicio de año y también hacia el mes de marzo. Y es que allí hay dos grupos que se están disputando la territorialidad, los costeños y los venecos, que tienen una alta participación dentro del microtráfico en Colombia. Mira esta información que es muy importante porque el 26 de mayo
de este año, la alcaldía de Bogotá, a través de un programa que es del IDIPRON, que son los encargados de resocializar a las personas que se encuentran en condición de calle, encontraron a Juan Sebastián allí, en la localidad de Santa Fe. Dicen que se encontraba muy cerca para estar en condición de calle. Le dieron toda la atención necesaria, le tomaron sus datos personales. Allí el distrito tuvo acceso a su tarjeta de identidad, tuvo acceso a su número celular, tuvo acceso a su información de residencia, tuvo acceso con quién vivía, pero este joven no aceptó estar dentro de este programa de rehabilitación. Rechazó completamente esta situación y se fue. Así que solo tenían los datos. Cuando se empiezan a conocer la información de que él fue el actor material del atentado contra Miguel Uribe, empiezan a revisar porque internamente dicen, nosotros conocemos a este joven, y se dan cuenta que el 26 de mayo estuvo allí, en un barrio denominado el barrio Olla, en el centro de Bogotá. Puede ser un indicio de que desde allí hubiese salido la orden para poder atentar contra Miguel Uribe. Y lo ha dicho el propio presidente de la República, Darío, que este joven también estuvo dentro del programa Jóvenes en Paz, donde el gobierno nacional, a través de la presidencia, les ayuda para salir y hay un pago adicional para que no maten. Entonces, estuvo muy cerca, Darío, estuvo muy cerca de que él se hubiese resocializado, ¿no? Bueno, vamos ahora a ir a todas estas reacciones y a lo que ha dicho el presidente Petro al respecto, porque ha dejado, me parece, en las últimas horas varias consideraciones de peso el presidente sobre este caso, pero quiero entonces profundizar en este punto. Se habla entonces de la olla, hay un indicio de dónde puede haber venido. Ahora, en todo caso, de allí pudo haber venido, si se quiere, la contratación de quien termina ejecutando el plan de matarlo a Miguel Uribe. Ahora, muy probablemente haya que pensar en alguna estructura de más peso para pensar en matar en una figura nacional como era Miguel Uribe, y que en todo caso fueron a contratar esos servicios allí. Sí, total, Darío. Esa hace parte de las investigaciones, porque apenas el sicario, este joven, es la punta de una cadena de varios eslabones y es el actor material, pero detrás de él hay un montón de personas de mucho poder dentro de la criminalidad en Colombia quienes dieron la orden. Eso es lo que la policía y la fiscalía en este momento tienen que determinar quién dio la orden, y lo que se espera es que las investigaciones sean muy rápidas, que no se demoren, porque hasta el momento lo que hemos visto son solo hipótesis, tanto del presidente de la República en su red social, hablando de muchas hipótesis sin decir exactamente lo ocurrido, y también desde la Fiscalía y desde la Policía solo con unas hipótesis que han recabado información, que han revisado más de 1000 videos de la zona, que ya tienen ubicación con allanamiento a la casa donde vivía el joven, pero lo que se esperan es que sean unas informaciones mucho más concretas y una información a la opinión pública mucho más concretas, que sea mucho más rápido esto, Darío, porque pasan los días, pasan las horas y no tenemos información concreta. Es como si el gobierno o las investigaciones estuvieran en un gran océano y no se tuviera con exactitud qué fue lo que pasó y quién dio la orden. Para el presidente viene desde el narcotráfico, para otros grupos viene de la izquierda, y para la izquierda viene desde la derecha. O sea, hay mucha especulación en este punto. Sí, y lo que falta claramente es información. Me parece que, un poco con eso en mente, es que el gobierno hasta lanzó una línea especial de comunicación para que la gente pueda reportar cualquier tipo de información, entiendo. Básicamente, acá lo podemos ver, esto que difunde oficialmente el gobierno: habilitamos la línea 157 para recibir información sobre los autores del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Hasta 3.000 millones de pesos colombianos de recompensa para quien suministre información que permita identificación, ubicación y captura de responsables. ¿Se sabe, Sergio, si ya se están recibiendo denuncias, informes, pistas a través de esta línea?
Hasta el momento las autoridades no han dado ese detalle, Darío, solo esta recompensa que están dando de hasta 3.000 millones de pesos para quienes dé información sobre el atentado de Miguel Uribe, pero también están ofreciendo 1.000 millones de pesos si hay ciudadanía que conozca de posibles atentados a precandidatos a la presidencia, es decir, serán 4.000 millones de pesos que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, estaría dispuesto a entregar por este tipo de información. No hay detalles, si ya empezaron a recibir llamadas, normalmente sobre esta situación también hay algunos malintencionados que llaman para dar información totalmente diferente, que hasta pueden hacer parte de las bandas criminales que dieron la orden y con tal de desviar todo tipo de investigación. Entonces hay que esperar, Darío, para ver si a través de la ayuda ciudadana se puede dar con el paradero de quien dio la orden de atentar contra la vida de Miguel Uribe. Sergio, a todo esto, vos lo anticipabas, lo planteabas, el presidente Petro ha presentado y esbozado distintas hipótesis, pero también ha informado determinadas cuestiones que son llamativas y que son preocupantes y que me parece que terminan de mostrar el nivel hoy de enfrentamiento que hay entre los distintos sectores hoy de la política colombiana, que ya era muy grande antes de este intento de asesinato y que crece después de lo que ha sucedido. A mí hay dos cuestiones que me han llamado mucho la atención. Por un lado, Petro, cuyo gobierno es el que tiene a su cargo la unidad de protección, que es la que debía velar por el cuidado de Miguel Uribe, que es la que ha sido o va a ser denunciada penalmente por los abogados de la familia Uribe, lo decía allí ayer el abogado de la familia, por negligencia por lo menos y por haberse negado a aumentar la cantidad de custodios al servicio de la protección de Uribe a partir del hecho de que ya se estaba volviendo una figura muy importante por su precandidatura presidencial. Bueno, ahora Petro lo que cuenta es que no solo le negaron eso, sino que además tenía menos custodios de los que debía tener. Esto me parece muy significativo. A ver, repasemos lo que decía ayer el presidente. Es mi responsabilidad brindar información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes. No me gusta, y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel. He observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz y buscan es que el gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país. Bueno, toda una ensalada muy particular la que hace el presidente. Bueno, el mandato del pueblo, bajemos, porque la verdad que termina siendo una contradicción tras otra. Lo que me parece muy significativo es lo que él cuenta hacia el final de este mensaje. Yo permanezco firme, cumpliendo el mandato, lamento que los contradictores sociales no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz es alcanzar justicia social. Insiste con la cuestión de la justicia social en un momento en el que hay una ola terrorista, como lo estamos viendo hoy en Cali, también en el Cauca, con ya un muerto confirmado, con cerca de 10 atentados que nos contaba antes Sergio. Muy particular que él se ponga a hablar de la justicia social en este contexto. Sé que mi cabeza ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras. Lo mismo que decíamos antes, si su cabeza tiene precio, ¿por qué se expone a ir a lugares donde se están convirtiendo hoy en epicentro de atentados? Pero lo más importante es lo último. Por mi parte, ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí en el Consejo de Seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho. Ahora, Sergio, esto que es gravísimo porque no solo le negaron aumentarle la protección, sino que de hecho se la disminuyeron. Petro lo dice, estoy sorprendido por esta situación, pero depende de su gobierno la protección de, en este caso, el senador Uribe. Total, Darío, total. Aquí dice el presidente que bajaron de 7 a 3 integrantes de la seguridad del senador. Por supuesto, uno no sabe qué fue lo que pasó en ese instante. Si ese día algunos de los escoltas se encontraban de descanso,
o se repartieron, porque en el momento del atentado se habla que no eran solo 3 integrantes del esquema de seguridad de Miguel Uribe, sino eran solo 2. Es decir, sería menor a lo que está diciendo el presidente de la República, pero el presidente tiene información privilegiada, Darío, porque también ha salido a decir que no solo se ha disminuido, ese día se disminuyó la seguridad al senador, sino que tienen información que venían persiguiendo al hijo de tan solo 4 años de Miguel Uribe, que le venían siguiendo los pasos, es decir, ¿quién se quedó con esa información, Darío? ¿Quién recibió de la inteligencia del gobierno nacional o de la policía o del CTI, de la entidad que sea, con una información tan sensible donde le estaban siguiendo los pasos a un menor de edad de tan solo 4 años? Y ese seguimiento, por supuesto, es para poder atentar contra la vida. Pero ¿dónde se quedó esa situación? ¿Por qué no se dijo? ¿Dónde estuvo la negligencia en este momento y por qué no se advirtió o a la familia o al propio esquema de seguridad o información que tiene el gobierno en este momento y que no se actuó, Darío? Es que además, insisto, no hay una explicación de cómo es posible que, habiendo pedido en reiteradas ocasiones, porque esto es lo que contaba el abogado de la familia Uribe, en reiteradas ocasiones. 23 ocasiones, Darío. 23, por eso, mirá, fíjate vos el dato. 23 ocasiones en las cuales piden que le aumenten la custodia. Bueno, el gobierno, que al mismo tiempo tenía información de que estaban siguiendo a uno de los hijos de Uribe, decide no concederla ese aumento y encima se la bajan. Petro dice a 3 y vos nos decís, bueno, parece que en realidad eran 2 el día del atentado. Es una cosa que no tiene explicación, pero además no tiene explicación cómo es que sigue en este momento al frente la misma persona de la unidad de protección, porque hasta ahora no ha rodado ninguna cabeza por este asunto. No. Y ahí continúa, pero es que ese no es la primera situación que hay con el director de la Unidad Nacional de Protección. Recordemos que fue militante con Gustavo Petro en el M-19. Y recordemos también que tiene en este momento un inconveniente personal con Armando Benedetti. Si recuerdas, Darío, en el Consejo de Ministros, en ese reality donde la mayoría del gabinete salió porque se fueron en contra del presidente, cuando Armando Benedetti volvió al gobierno después de ser embajador de Colombia en la FAO y llegó como integrante de la oficina de la presidencia de la República, allí Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, fue el más insistente y dio pruebas, donde Benedetti podría estar involucrado, al parecer, con Papá Pitufo, con Diego Marín. Entonces viene una situación muy difícil donde tenía información privilegiada el director de la Unidad Nacional de Protección y con una situación tan compleja y tan sensible referente a Armando Benedetti, no pasó nada, Darío, no pasó nada, continuó en su cargo, como si nada hubiese pasado, y ahora viene con toda esta situación, ahora que sí hay una persona que se debate entre la vida y la muerte, donde su esquema de seguridad no funcionó de la mejor manera, porque si alguien tiene un esquema de seguridad, no es para minimizar los riesgos, es para evitarlos, es para que no ocurran, y aquí ocurrió, y de un hecho con una facilidad increíble, que un menor de edad atentó contra la vida de un senador de la República y precandidato. Esta es la situación que se presenta y de seguro, Darío, que no va a pasar nada con este funcionario si tenemos en cuenta los anteriores episodios. Ahora, no sabemos qué decisión pueda tomar en las últimas horas el gobierno. Bueno, es muy llamativo y además me parece que habla de las internas que existen hoy dentro del gobierno de Petro, que evidentemente siguen siendo muy importantes. El presidente habló también de algo a lo que vos te referías hace un ratito, que es lo que se va conociendo acerca del perfil de los antecedentes de este joven, y del joven sicario me refiero, y lo que dijo también en otro de los mensajes que publicó Petro, es esto de que formó parte de uno de los planes del gobierno, de uno de los planes juveniles del gobierno. A ver, veamos esto. El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino. Lo recogió en uno de sus programas y pasó a uno de los programas de mi gobierno, Jóvenes en Paz. Y después continúa Petro. Ahora, ¿este es el programa de gobierno por el cual se le pagaba a los jóvenes para no matar, Sergio?
Sí, Darío, sí, ese es un programa que tiene en este momento el gobierno nacional donde se habla justamente de eso. Y llamó mucho la atención porque el gobierno lo que está proponiendo acá es que los jóvenes, para que no maten, se les pueda pagar un dinero, porque la teoría que tiene el gobierno es que los jóvenes entran a delinquir, a matar justamente es por falta de dinero. Entonces el gobierno a través de un subsidio les da hasta 1 millón de pesos para que no delincan, para que no roben, para que no estén en los grupos al margen de la ley, para que no maten. Imagínate, en vez de generar productividad a través de emprendimientos, a través de empresas, a través de formación, de educación, no, aquí lo que se les paga es para que no maten. Esto yo no lo había visto en ninguna parte del mundo, yo creo que sui generis de Colombia en este momento pueda que funcione y que no lo sepa en otra parte del planeta, pero por ahora así es como se maneja en Colombia, donde les dictan talleres, clases importantes para que se resocialicen. Y este joven, Juan Sebastián, estuvo involucrado en este programa. Imagínate, un joven de 14 años, es decir, que podemos decir que estuvo entre los 13 o los 12 años en este programa, entre los 13 y los 12 años de edad en este programa y se retiró. Porque si a los 14 años hizo este acto terrorista tan fuerte, es una persona que está muy involucrado en todo el tema de organización criminal en nuestro país, como si alguien lo estuviera directamente como perfilando para convertirse en uno de los sicarios más destacados de Colombia, Darío. Bueno, y probablemente entonces, a juzgar por los hechos, la respuesta entonces del gobierno tenga que ser pagarles más. Quizás si les pagan más, entonces logran evitar que se conviertan en sicarios. Por ahí el enfoque del gobierno pasa a ser ese, que lo que falló en este caso fue que no se le pagó lo suficiente para que le resultara más tan tentador ese pago que el que le ofrecieron en la olla justamente para matar a Miguel Uribe. Es realmente una confusión muy grande, a menos que no sea una confusión y que forme parte todo de un programa que sería un programa muy peligroso. Ahora, esto está haciendo además que empiece a crecer la desconfianza entre la oposición, porque si la oposición ya sentía que estaba ante un gobierno que se mostraba decidido a todo en su intención de avanzar con su agenda, en este caso, por ejemplo, con una consulta popular que a todas luces, si se aprueba por decreto, sería ilegal, y que estaba directamente hablando en un tono cada vez más violento acerca de la oposición, por ejemplo, en el Congreso. Después de toda esta información que sabemos, de cómo no cuidaron a Uribe a pesar de que tenían información de lo que pasaba con Uribe, de cómo el gobierno dice sí, va a haber atentados, dice el ministro Benedetti, y después efectivamente estamos ante una mañana con 10 atentados en distintos puntos del país. Bueno, en todo este contexto empieza a crecer la preocupación, me parece, dentro de las principales figuras de oposición, y lo que empezamos a ver es que efectivamente muchas salen y han salido en las últimas horas a decir sí, también yo tengo información de que hay amenazas contra mi vida. Lo que sigue, digamos, retrotrayéndonos un poco a lo que vos decías antes, lo que sucedía en los 90, donde las campañas electorales se saldaban a los tiros y a los asesinatos. Fue justamente Álvaro Uribe, el expresidente, el primero o uno de los primeros en plantear justamente esta situación, diciendo lo siguiente: mientras Miguel se debate por la vida, el gobierno habla de otros temas. Desde su seno nos invitan a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres y la inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra, plantea Álvaro Uribe Vélez. Esto, por un lado, es Uribe Vélez, pero no es el único, porque también habló Vicky Dávila, en este caso sin citar la inteligencia internacional, sino citando otras fuentes que también habrían llegado a esta precandidata, que plantea lo siguiente. Escuchémosla. Quiero informar a los colombianos. En las últimas horas tuve comunicación con un militar activo de inteligencia. Me advirtió que alias Mordisco ordenó el atentado al precandidato Miguel Uribe y que se trata de un plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión la estaría ejecutando alias Pelo o alias El Grande, de las disidencias de las FARC. Dejo esta constancia. Bueno, acá, Sergio, lo que plantea Dávila, que incluye también entre las personas amenazadas a otra de las
precandidatas, que es María Fernanda Cabal, es esta idea de que, primero, entonces son varios los precandidatos que están amenazados, pero además Sí. que detrás de todo esto, incluido lo que ocurrió el sábado, está Iván Mordisco, hoy uno de los principales líderes de las disidencias de la FARC. Sí, Darío, aquí ya Vicky Dávila lo que hace es unir la situación de orden público en Colombia, las amenazas y el atentado de Miguel Uribe con alias Iván Mordisco, que es el cabecilla más sangriento que tienen las disidencias de las FARC. Pero también a esto se suma las últimas declaraciones de Gabriel Vallejo, el presidente del Centro Democrático, el partido al cual pertenece Miguel Uribe. No sé si producción tenga ya las declaraciones, porque son muy importantes. Allí él está diciendo, Darío, que donde tenía ya un precio estipulado para poder pagarlo, para poder hacerlo. Es más, incluye a otra persona que posiblemente pueda estar dentro de la baraja de candidatos a la presidencia de la República. Te propongo que lo veamos. Esto lo dijo ayer en la tarde-noche en el Congreso de la República con voz entrecortada. Y señor presidente, permítame informarle a esta plenaria y al país que hace unos pocos minutos he radicado una carta a la señora Fiscal General de la Nación, donde le transmitimos una información que reviste de la mayor gravedad. Se nos ha informado que se comenta en la Fiscalía de la ciudad de Medellín que actores criminales sin identificar están ofreciendo 8 millones de dólares por atentar contra la vida del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de la senadora María Fernanda Cabal, del abogado Abelardo de la Espriella y de la periodista y hoy precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos. Le hemos pedido a la señora fiscal que de manera inmediata y urgente realice las pesquisas e indagaciones necesarias para evitar que se siga destruyendo la democracia de nuestro país. Son, Sergio, realmente denuncias muy preocupantes que uno podría, si las sacara de contexto, plantear, bueno, son exageraciones, cosas que dicen a veces los políticos en función de tratar de condicionar a la opinión pública. Lo que pasa es que después de lo sucedido el sábado y atándolo a los antecedentes del contexto que está viviendo hoy Colombia, del contexto histórico de algunas décadas atrás de Colombia, se corre completamente la posibilidad de pensar, bueno, esto es politiquería, y hay que tomarlo muy en serio, porque por lo pronto es verosímil. No sabemos si es verdad o no que hay ya un monto estipulado de 8 millones de dólares, tal cual lo planteaba allí Vallejo. Ahora, está claro que es verosímil a la luz de los hechos. Sí, total, Darío, total. Y te cuento algo adicional. Desde ayer, la mayoría de precandidatos a la presidencia de la República le empezaron a enviar cartas a la Unidad Nacional de Protección para que les garantice la seguridad durante todo este proceso electoral. Ayer en la tarde también hubo una reunión muy importante relacionada a toda la situación electoral en una comisión importante que lideró el presidente de la República y donde no asistieron 9 partidos, tanto de la oposición e independientes, a esta reunión, porque están desconociendo al presidente de la República y están desconociendo al ministro de la Política, es decir, al ministro del Interior, que no los representa para las garantías electorales en Colombia. Por lo tanto, están citando hoy, en horas de la tarde, muy tarde de noche, a una reunión con el Procurador General de la Nación para poder hablar sobre esta situación, sobre qué garantías está teniendo el gobierno para que las elecciones se puedan realizar. Uno, con tranquilidad, para que puedan estar en plazas públicas sin ningún inconveniente de atentados contra su vida. Y lo segundo, también, si se pueden dar garantías de transparencia en los resultados de las elecciones del próximo año, Darío. Bueno, insisto, una cosa consecuencia de la otra, es
La oposición siente que hoy no tiene la seguridad brindada para poder hacer campaña y siente que no confía en que el gobierno no solo que le brinde seguridad, sino que además garantice que haya comicios que sean transparentes. Con eso tiene que ver esto que es también muy significativo, estos 9 partidos decidiendo correrse y no confiar en el gobierno y buscando otro contralor. Creo que tenemos un comunicado de Cambio Radical, uno de los partidos que forma parte de este grupo, que está planteando esta situación. Veamos lo que publicaba Cambio Radical. Comunicado de la opinión pública, el director nacional plantea que en calidad de partido de oposición no participará en la sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales convocada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, para este lunes 9 de junio. Esta decisión responde a la grave y persistente incitación al odio que ha promovido el presidente de la República, Gustavo Petro, y sus bodegas contra quienes ejercemos la oposición democrática en Colombia. En repetidas ocasiones, el jefe de Estado ha utilizado calificativos inaceptables como esclavistas, nazis, HP, asesinos e incluso ha llegado a declarar una guerra a muerte contra quienes pensamos diferente a él. Los lamentables hechos de los que fue víctima el senador y el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay son consecuencia de esa continua incitación al odio que hace el presidente Petro y que replican sus bodegas. No participamos en una reunión como acto de protesta y exigimos al presidente Petro que cese en su violencia contra la oposición. En democracia, el debate se construye sobre la base del respeto y con argumentos, no con mentiras ni con insultos.